por su función de representación. Claro, pero me refería al reglamento del Congreso. Uno no está obligado a participar, uno puede quedarse callado los 5 años. Sí. Eso es verdad, uno podría quedarse, y precisamente ese es un poco lo que nosotros decimos, ¿no? Que sean la población la que evalúe los parlamentarios, que no es otra cosa que su representante. Si uno no se siente representado, nunca más lo debería volver a elegir. Ese es un punto interesante, ¿no? Porque entonces uno podría pretender una curula en el Congreso y, por ejemplo, me voy a escribir mi libro con mi laptop, feliz de la vida, y unos headphones para no escucharlos a los demás, y me pagan, y chévere, me quedo ahí sentado 5 años, termino una novela maravillosa. En teoría se podría, y en teoría no, en la práctica también. Eso iba a decirte, valgan verdades, algunos parlamentarios tienen un poco ese perfil, ¿no? Pero en fin, es la población la que tiene... Así, ¿no? Sí. Porque hasta en el colegio nos obligan a escuchar con atención, ¿no? Bueno, las asistencias efectivamente están regladas, se tiene que asistir, así es. O sea, uno puede estar ahí en calidad de bulto. Nadie puede obligar a un parlamentario a hablar. Y además, en algunos casos yo preferiría que no hablen, ¿no? Ah, bueno, eso es cierto, sí, claro. Yo preferiría que estén calladitos porque nos ahorran tiempo y nos permiten se puede también no presentar debates. ningún proyecto en 5 años y no pasa nada, ¿no? Se podría. Yo por lo menos tengo una política de presentar lo menos proyectos de ley posible, solo los presento cuando considero que son absolutamente necesarios. Comparando con otros países, el Perú ha llegado a tener hasta 3.000 proyectos de ley por año, cuando en países europeos, por ejemplo, se llegan a 70 o 80, ¿no? O sea, no se trata de más leyes, sino en todo caso de calidad de leyes. Bueno, hablando de temas relativos a las damas, hay buenas noticias. El día de ayer juramentó la nueva ministra de Trabajo, Nancy Laos, y el presidente Humala, en una jugada publicitaria muy inteligente, se ha tomado foto con todas las ministras, ¿no? Ministra, sí. Todas las ministras mujeres, es la 7ª mujer, pero pasó demasiado tiempo para que Villena se convenciera de que tenía el rechazo unánime de la población. Villena y probablemente también sus aliados dentro del gabinete. ¿Cómo evalúan ustedes desde la oposición este incidente y lo que ha sido su epílogo? A ver, preocupante que este sea un gobierno de fotos, como tú bien has señalado, pero no son las únicas fotos. Recuerdo otros momentos, por ejemplo, del presidente Humala con los supuestos rescatados, ¿te acuerdas de los senderistas en el sur? Son fotos realmente sin contenido o sin coherencia con los actos o las decisiones que toma el gobierno. No es posible que haya salido no solamente el jefe de gabinete Jiménez, sino la propia primera dama, a respaldar en su momento a un ministro, francamente creo yo, de forma absolutamente innecesaria. Han quedado como unos incoherentes cuando se trate de hablar respecto a proteger a la mujer de la violencia. Ahora intentan lavarse un poquito la cara nombrando una ministra mujer, ¿no? Sacándose fotografías con ministras de Estado, pero ojalá que esto no se quede solo en la foto, sino que de verdad haya un compromiso para que estos hechos lamentables no se vuelvan a repetir. Lamentable, yo personalmente, como soy presidente de la Comisión de Trabajo, tuvimos reuniones con este ministro, le recomendamos en un primer momento que diga qué cosa fue lo que sucedió, no lo hizo, y finalmente, después de una semana, por supuesto hemos pedido su renuncia, no nos hizo caso y salió de esta lamentable manera, casi empujado. Además, ¿no? había voces dentro del propio gabinete que lo censuraron desde un inicio, ¿no? Sí, Ana Jara, la ministra Ana Jara, luego se ha sabido que Eda Rivas también, y se han demorado mucho después de intentar un respaldo que absurdo, obviamente fracasó, ¿no? Sí. ¿Cómo observas la figura del primer ministro, Jiménez, que primero lo cobijó, ¿no?, bajo su manto, y luego cuando ya era claro que se estaba incendiando, lo dejaron quemarse? Sí, bueno, no tiene, me parece, liderazgo suficiente, no es la persona que debería dirigir un poquito el gabinete. Se habla de Castilla, por ejemplo, y precisamente la explicación de que haya demorado tanto este ministro en salir es que es gente de mucha confianza del ministro Castilla y de la señora Nadine Heredia. Lamentable porque el premier Jiménez seguramente tenía intenciones de separar a este ministro del cargo, sugerir su separación. Evidentemente el ministro Jiménez no es quien manda en el gabinete y eso sí es preocupante. Tenemos un primer ministro básicamente de careta para dar la imagen o la foto de que es un gabinete nuevo, dialogante, cuando en la práctica existiría otra persona que es quien toma las decisiones. Que eso no es bueno. El ministro Castilla y la señora Nadine. ¿Cuáles son esos indicios que
iban a pensar que Castilla es una especie de premier en la sombra? Bueno, desde las decisiones que se tomaron en el presupuesto, donde el premier simplemente decidió salir a una comida fuera del Congreso y Castilla fue el que decidió absolutamente todo respecto a todos los sectores que tienen que ver con el manejo de la cosa pública. Y te repito, ahora mismo lo que ha pasado con este señor, ¿no? Con el señor Villena. Se sabe que es persona muy llegada, en este caso al ministro Castilla y a la señora Nadine, y hemos visto un poco a un Jiménez incómodo intentando justificar lo que no se podía defender. Y nosotros lo dijimos aquí, la verdad que nunca se había visto que una persona cometa una falta y otra se disculpe. Es absurdo. Eso es una novedad, ¿no? Así es. Y la verdad es que al final las disculpas han caído en saco roto, ¿no? Porque lo único que quedaba era la eliminación de este personaje. Absolutamente innecesario, perdóname insistir en este tema. Ya habíamos estado coordinando nosotros con esta chica Ana Lucía para que pueda estar en la comisión de trabajo el día de mañana, y hubiera sido de repente mucho más lamentable la salida. En buena hora que ya se renunció este señor, ahora le deseamos la mejor de las suertes a Teresa Laos, con quien desde la comisión de trabajo y seguramente estaremos coordinando mucho la Ley General de Trabajo, entre otras normas que puedan ayudar a defender en la práctica los derechos de los trabajadores. Cuando estuvo Keiko aquí hace unas semanas, dijo que ella esperaba que Nadine pudiera candidatear, que ella no le tenía miedo. ¿Ustedes están trabajando con miras a una elección femenina en el 2016? Nosotros en realidad trabajamos para que Keiko Fujimori, en quien creemos que es la más indicada para liderar el país, gane las próximas elecciones. Respecto a la posibilidad de la campaña de la señora Nadine, Keiko es una absoluta demócrata, sin embargo existe una ley que prohíbe de alguna manera esta elección. Tiene una razón de ser en el sentido de que la señora Nadine, en tanto cogobernante además en este momento, tendría acceso pues a todo el aparato estatal para fortalecer esta candidatura y se rompería de repente el equilibrio, como ¿no? Alberto Fujimori en el 95 y en el 2000. Todas las reelecciones en general llevan un poco estas distorsiones. Precisamente por eso ahora nuestra Constitución prohíbe la reelección inmediata, y a mí me parece que es una decisión acertada. Y en ese camino es que así como se prohíbe la reelección del mandatario, se prohíbe también que postule de manera inmediata personas de su entorno más absoluto, como los familiares directos. Esa es la lógica, digamos, de la ley que prohíbe a la señora Nadine postular. Es una ley, está sometida seguramente a algún debate y se tendrá que decidir en su momento en el Congreso. Como le preguntaba a Keiko aquí, la oposición a la posibilidad de reelegirse viene por experiencia propia. Ya sabemos que es malo porque lo hemos hecho. Así es, sí, sí. Yo no tengo ningún problema y me parece saludable reconocer, por eso te decía, los errores que se cometieron. No, digamos, este nuevo fujimorismo intenta rescatar lo mejor que se hizo, que es innegable, que cambió el país sobre todo el primer gobierno de Alberto Fujimori, pero no podemos repetir errores. Entonces se reconoce, la reelección en sí es un problema, no solamente para nosotros, en otros países. Los peruanos deberíamos ya haber aprendido esa lección porque lo hemos vivido, como tú bien dices, y bueno, en la medida de lo posible yo no estoy muy a favor de variar la ley para que la señora Nadine postule. Sin embargo, es un tema debatible, argumentable, se ha dicho el TC por ahí está adelantando algunas cosas en el sentido de que sería inconstitucional, vamos a hablarlo en su momento. ¿Albertista o keikista? Yo he sido invitado por Keiko Fujimori, te reitero, reconozco a Alberto Fujimori como el mejor presidente del país por las reformas que se hizo, pero mi participación en la bancada fujimorista, además de representar lo mejor posible en mi región, que es Piura, está para que Keiko sea presidente. ¿No crees que hay divisiones dentro, hay algunas facciones, incluso kenyistas, según algunos analistas? No, ya eso es parte, creo yo, de la ficción, de ciencia ficción, que a veces también se hace en política. ¿Tú no crees que Kenia tiene seguidores? Sí, como seguramente hay, no, más que seguidores, sí, porque esos seguidores al Congreso. Claro, pero esos seguidores no se contraponen a Keiko Fujimori. El propio Kenya ha reconocido el liderazgo de Keiko no solamente en las bancadas, sino en el partido, en este momento Fuerza 2011, y ya a punto de terminar el trámite para que sea Fuerza Popular. Entonces, eso no significa que sean enfrentamientos, sino todo lo contrario, que estamos sumando. La gente que simpatiza con Kenya, y también yo tengo gente que simpatiza conmigo, pero eso no significa que no simpaticen con Keiko, ¿no?
¿Qué tiene que ver la gente que simpatiza contigo? No, perdóname, pero digamos, es la suma, Bueno, yo también tengo es la suma de fuerzas. Hay como 3. Somos 36, ahorita somos 36 parlamentarios de Fuerza 2011, de distintas regiones, cada uno venimos sumando. De lejos, evidentemente, Kenji es el más votado de todo el Parlamento, pero eso no significa, te insisto, que sean facciones que se enfrentan, sino cada uno aporta su grano de arena y estamos trabajando pero todos para que cualquiera de Keiko los dos hermanos gane. tendría capacidad de candidatear, ¿no? Pues claro, no solamente los hermanos, cualquier peruano que No, cumpla pero hablando 35 años. específicamente de ellos dos. Por la simpatía y el arrastre popular que tiene, por supuesto, ¿no? Evidentemente están en un nivel de no solo popularidad, sino de cariño ya de la población que es innegable. Sin embargo, existe una lideresa del fujimorismo que es Keiko Fujimori y el propio Kenji así lo ha reconocido. ¿Y si el candidato fuera Kenji, votarías por él? No sé, no lo he pensado, te repito, eso será ciencia ficción, no sé si mañana, pasado, más tarde, pero en este momento... ¿Por qué le bajas la llanta así? De repente no es tan ciencia ficción. No lo creo, de verdad que en este momento es un tema, no sé, poco probable, por decirlo menos, ¿no? Bueno, la candidata va a ser Keiko Alberto Fujimori era lo más improbable del mundo en el año 90. Sí. Así que ser probable o poco probable no garantiza nada. Lo que nos mantiene en este momento unidos a la bancada es el liderazgo de Keiko, ¿no? Eso también es innegable. No me parece justo también que muchas personas le quieran quitar un poco el mérito. Nosotros estamos felices y te soy sincero, somos la bancada de lejos más sólida del Congreso porque Keiko preside las reuniones de la bancada, discutimos temas como por ejemplo este tema del proyecto de ley para la elección de Nadine será debatido en su momento, porque así lo solemos hacer en la bancada y se decide democráticamente. Entonces, te insisto, el papel de Keiko es fundamental, es lo que nos mantiene unidos. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Juan José. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Cecilia Blume estará aquí para comentar el perfil de la nueva ministra de Trabajo, Teresa Laos Cáceres. No se vayan, esto es Abre los Ojos. La República Ollanta Humala está participando en la ceremonia de clausura del año académico de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Eric Gastañaduy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. El presidente Ollanta Humala está entregando las espadas y despachos a cada uno de los 60 cadetes que se gradúan hoy con el grado de alférez en esta ceremonia de clausura del programa anual de educación y graduación aquí en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. La promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer, es la que se está graduando hoy y participa entonces de esta importante ceremonia. El presidente está acompañado del ministro de Defensa Pedro Cateriano, así como del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el congresista José Urquizo, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Pedro Seabra Pinedo, el director de la Escuela de Oficiales de la FAP Mayor General FAP Alfonso Artadi Saletti y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Cueto Acerbi. Hay que indicar que en esta promoción de 60 cadetes que se gradúan con el grado de alférez FAP hay 49 varones y 11 damas. Uno de los cadetes está en misión de estudios en Estados Unidos y las especialidades que tienen ellos son 30 han escogido ser pilotos, 6 ingenieros de sistemas, 7 de inteligencia y 9 de personal. Es la ceremonia que se está realizando, Ana, aquí en la base aérea de Las Palmas. Luego de esta entrega de espadas y despachos que está haciendo el primer mandatario, se va a proceder a la juramentación de los oficiales graduados y luego inmediatamente después la clausura del programa anual académico a cargo del presidente Ollanta Humala. Es la información que tenemos aquí, Ana, en la base aérea Las Palmas, mientras el mandatario continúa entregando estas espadas y despachos a los 60 cadetes que se gradúan con el grado de alférez FAP. Justamente quería preguntarte qué autoridades se han hecho presentes junto al presidente ahí en la base de Las Palmas. Cuéntanos. Así es, Ana, está presente además del presidente Ollanta Humala el ministro de Defensa Pedro Cateriano, el congresista José Urquizo, quien además es presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Pedro Seabra Pinedo, el director de